Bueno, yo me he sentado aquí porque este es el punto de vista que hace 40 años utilicé para hacer unas fotografías de lo que se veía a través del ventanal del museo. En aquella época estas salas tenían un suelo de mármol, que sigue estando, pero oculto bajo la madera. Y aquí lo que se exponía, normalmente lo que estaba colgado eran obras de arte antiguo. No recuerdo muy bien qué obras había aquí en aquella época. Tenía que haber mirado, ahora me he dado cuenta, porque tengo algunas diapositivas sacadas del museo de entonces. Y durante aquel periodo me dediqué a hacer una serie de obras que tenían que ver con un espacio relacionado con el arte en lo público, que era el museo, y un espacio relacionado con el arte más de lo íntimo, lo privado, que era como el estudio. Y entonces eran obras de un estudio de artista, unas paredes desvencijadas, etc., y otras obras eran un museo. En algún caso como este, la imagen es bastante fidedigna al espacio en el que había. Otras pinturas de aquel momento, como la que adquirió el museo en el año 83, me parece que fue, una cosa así, son también ficciones basadas en el Museo de Bellas Artes, pero con vistas a lo mejor a una playa, era un museo como imaginario. Esta obra, digamos, más fidedigna, no sé, yo la entiendo ahora porque muchas veces los artistas no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Sí intuimos lo que queremos hacer o por dónde tiene que respirar las cosas, ¿no? Pero muchas veces el tiempo nos dice por qué hicimos aquello, ¿no? Porque hay una parte del cerebro que no trabaja con la lógica y que no trabaja con el diseño. Yo perdonar igual si me pierdo en algún... O sea, no es que me pierda, es que yo soy así. O sea, una vez iba con mi mujer al monte y en un arroyo y tal, y digo, voy a mirar esa colina ahí arriba a ver qué veo y tal. Y entonces subí una colinita así, me tropecé, caí al suelo y en vez de seguir derecho, me torcí. Y me perdí. Y entonces luego le dije, joder, no sé por qué te has movido, por qué te has perdido y no sé qué. No, yo me pierdo solo. Si no cogéis el hilo de lo que voy diciendo, podéis cortarme en cualquier momento y decir, estabas diciendo esto, ¿por qué tal? ¿Vale? Y además porque me salen mejor las cosas en el diálogo que en el monólogo. Bueno, os estaba contando, y me he perdido, que a ver, ¿qué estaba diciendo? Sí, bueno, no, estaba hablando de la ficción. Y esta obra, siendo la menos ficticia, quizá, de todas aquellas que hice del Museo Imaginario, tiene un grado de ficción muy importante, que es el que en aquel momento coloqué unas obras de arte contemporáneo inventadas, ficcionadas, en aquellas salas en las que solo se exponía arte antiguo, ¿no? ¿Que por qué lo hice? No lo sé. Sí que en aquellas obras yo recuerdo, a mí me llamaba mucho la atención cómo se recortaba el ventanal en días de contraluz de sol como una especie de I mayúscula o doble T. Hay unas obras minimalistas de Calandré que son como una doble T, que a mí me llamaban mucho la atención, y también porque todos mis compañeros de aquel momento estaban muy empeñados en lo que había que hacer arte minimalista. Y entonces yo digo, bueno, de hacer algo que tenga que ver con el minimalismo lo voy a hacer como referencia, no como representación del arte minimalista, porque en realidad que muchas veces se hacía era representar el arte minimalista, sino que yo voy a aficionar algo relacionado con aquello. Pero también tiene un toque como de pop, porque en la parte izquierda, si se fijan ustedes, o si os fijáis vosotros, hay una especie de plástico con una codificación de cristal, como con unas rayitas de cómic,
Podía haber hecho un cristal que brille perfectamente y haberme puesto incluso a mí reflejado en el cristal, pero no quería eso, quería hacer más que nada una cita a unas posibles obras de arte contemporáneo que podían estar en aquel momento en esa sala. Y de hecho, cuando pintaba este cuadro, volví varias veces al museo a contemplar esta sala y a imaginarme lo que tenía que colocar, porque cuando pintaba el cuadro tampoco sabía muy bien lo que iba a colocar. De hecho, lo coloqué realmente en el cuadro. O sea, yo estaba pintando las salas vacías y luego puse las obras que tenían que ir ahí. Y cómo tenían que ir tampoco lo sabía. En aquel entonces pues, estaba la estatua que hoy en día ya no está. Y la verdad que es realmente maravilloso el poder contemplar el cuadro aquí en el museo 40 años después. Yo tenía 23 años, me parece, cuando pinté esta obra. Esta obra ha estado los últimos 35 años en casa de mis padres, bueno, ahora de mi madre, sin ver la luz. Y esta obra es la única que ha quedado, junto con la que tiene el museo, de una serie de unas 20 y pico que realicé a la vez que las de esas otras como del estudio de artista, para mi primera exposición en Bilbao y mi primera exposición en París. Mi primera exposición en Bilbao y mi primera exposición en París se realizan en el año 83. Una es en marzo, me parece, abril, y otra es en mayo. La primera exposición la realicé en una sala que tenía la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, que la llevaba un artista que era Morquillas y que estaba en la calle Elcano. Hoy en día hay una comisaría de, no sé si es de Policía Municipal, allí. Y esta obra no la envié, me la quedé, porque tiene bastante historia. Quise presentarla, o quise guardar una de toda aquella serie, porque me quise presentar a la Bienal Plástica de Pintura y Escultura que había en Vitoria. Y presenté esta obra que ganó el premio. El premio consistía en una opción de compra de la obra y un encargo de una institución alavesa. En el caso de pintura era el ayuntamiento, en el caso de escultura creo que era la Diputación, para un edificio público. Entonces tuvo el primer premio. El premio de escultura creo que fue José Ramón Anda, no estoy seguro ahora si fue José Ramón Anda. Es que me estoy liando ahora con el premio Gurartea que tuve por aquella época también, pero bueno. Me estoy liando, digo, en quién ganó el premio de escultura. El día de la entrega del premio de pintura, pues resulta que renuncié a la opción de compra. No renuncié al premio, pero me dieron un trofeo, más bien horroroso, y luego un sobre que rechacé. Entonces, claro, se armó un revuelo porque en el acto de entrega de esto y tal, yo no pensé que tenía mayor importancia el rechazar el dinero, porque como ponía una opción de compra en el pues tampoco... Quiero decir, si llego a saber el revuelo que se iba a armar en aquel momento, hubiese avisado y decir, oiga, que no quiero... Por otro lado, también pienso que hubiese tenido demasiadas presiones para que se quedase, para dejar la obra por el precio aquel, ¿no? Porque no era una cuestión tanto de cuánto dinero, con cuánto dinero estaba remunerado el premio, sino era que a mí me gustaba tanto esa obra que me la quería quedar. Y como me daban la opción, porque era, para mí, a ver, las bases del concurso decían, el premio consiste en la opción que se puede quedar el artista a la obra. Para mí era clarísimo aquello, entonces pues me la quedé. Me ofrecieron que dejase la obra y me ofrecieron crear una obra para el Museo de Bellas Artes de Álava si la dejaba, y les dije que no quería. Y pues nada, pasó toda aquella historia, realicé el encargo público para el Ayuntamiento de Vitoria, y hay 2 piezas alargadas de 1,20 m por 2,50 m, una cosa así, o 2,60 m de aquel momento. Y esta obra se quedó en casa de mis padres. Dije, oye, disfrutarla vosotros porque tal, no sé qué. Hasta un día, de no hace mucho tiempo,
en el que se me ocurrió mandarle a Miguel una fotografía porque en el Guggenheim creo que hubo una exposición de, no sé, de Bilbao, sobre Bilbao visto por artistas, no sé qué. Y dije, oye, pues mira, pues si llegan a saber que igual tengo esta obra, quizá hubiera estado en esa exposición o no, pero bueno, no lo sé, pero es una vista de Bilbao, una cosa de Bilbao. Y le mandé a Miguel una foto y decirle, Miguel, que sepas que si algún día hace el museo algo relacionado con cosas de Bilbao, que existe esta obra. Porque la obra que tiene el museo no es tanto de Bilbao como es más ficcionada, la alargada esta que estuvo en aquella exposición de, ¿cómo se llamaba Miriam? La que hizo hoy. La de las palabras, abecedario. Vale. Ya lo sabía, pero era por si te habías dormido. Bueno, no, es broma. Total, que nada, Miguel pues me dice, cómo me gusta esa obra, tata. Y hace poco, cuando decide Miguel y el equipo de Miguel hacer estas confrontaciones del museo, me llama un día y me dice, oye, se me ha ocurrido hacer esto, me explica el proyecto, y se me ha ocurrido que ¿por qué no ponemos tu pieza que tienes confrontada con un pintor flamenco de Bries y tal, y unas otras obras de él, y también los cuadros que tienes allí que dan origen a las imágenes iluminadas? Y bueno, me cuenta el proyecto y me parece magnífico, y además me dice, y es que además la pondríamos en el espacio donde se creó. Curiosamente, en el año 2021 obtengo el premio Gure-Artea. Yo tuve el premio Gure-Artea justo después de ese premio de la Bienal de Vitoria, en el año 83, y lo he vuelto a tener a una trayectoria en el 2021, pasados unos 40 años de entonces, ¿no? Y al tener el premio Gure-Artea, pues es como dice, pues fíjate, yo cuando era joven andaba en bicicleta y subía a Orduña en bici y tal, y digo, ¿yo sería capaz de subir a Orduña ahora? Digo, porque no he subido a Orduña ni he andado en bicicleta en los últimos 40 años. Y se me ocurre pintar aquella obra que está allí. Esa obra es del 2021. Han pasado 40 años entre la primera, esta del museo, y esa otra, que es una ficción, pero perfectamente podría ser una vista desde aquí a la sala del fondo. Me puse a hacer 3 o 4 obras de esta, a ver si me salía una. Fue una cabezonería, es decir, ¿yo sería capaz de hacer esto 40 años después? Y digo, bueno, voy a hacer una cosa sencilla sobre cartón, así, porque sea más rápido. Y nada, me puse a hacerlo y jope, que sí, claro que salió. Y salió con unas características muy distintas a las que tiene esta de aquí, ¿no? A mí la verdad es que el estilo formal nunca me ha parecido especialmente interesante en un artista. Y de hecho, yo creo que la contemporaneidad, algo que nos ha enseñado, y todo lo que surge después del arte conceptual, es que hay una manera de ser y una manera de estar de las cosas. Yo, todo lo que hiciese a día de hoy, y lo haga como lo haga, lo haría utilizando como un código de representación o de comunicación, o como se le quiera llamar, de algo. Cuando en esta obra de la que os hablaba están esa especie de cuadros o de imágenes colgadas en las paredes, os decía que podía haberme marcado, después de marcarme las cortinas esas tan reales que hay y esa vista de la estatua de Durri detrás, me podía haber marcado, digo, bueno, y ahora me pinto yo aquí reflejado en el cristal y ya te cagas. Pues no, me da por pintarlo con un código como medio pop, de rayitas, de tal. ¿Por qué? Y en el otro, además, estoy pintando una cosa como con doraos, porque me estoy acordando de las cosas de los doraos góticos que había por estas salas. Y se me ocurre meter dorao real en la pintura, que es un color que es poco pictórico. El dorao siempre ha sido más como un objeto que se pone en la obra. Era para coger la luz, por el oro, por la significación, etc. En este caso, podía haber representado también algo dorao, con unos reflejos de no sé qué y tal, pero no pongo el oro real. Entonces meto diferentes
diferentes códigos, porque en aquel entonces, y a veces yo lo decía, yo no me considero un pintor realista, para nada. Digo, yo tengo facilidad para trabajar, para pintar así, y creo que lo que tengo que hacer en estos momentos es esto. De hecho, unos años después comencé a trabajar de otra manera y de estas series, no sé qué saldrían en total, 30 obras, 40 como mucho. A día de hoy yo solo poseo una de estas series, y bueno, dos, esta y otra más, y el resto se quedaron en Francia, en París. Alguna se quedó en Madrid, porque yo empecé a trabajar con la Galería Juana Mordó en aquella época. Me cogió pensando que iba a ser el sucesor de Antoñito López. Craso error, porque yo no tenía ningún interés en ser realista, pero ella siempre se había quedado con la cosa de no haberle cogido a Antonio López, eso contado por ella, y por su socia de entonces, que era Helga de Alvear, que luego pasó a ser la galerista Helga de Alvear, que es la sucesora de Juana Mordó. Juana Mordó siempre tenía esa cosa, ¿no? Esa espinita clavada de por qué no le cogió a Antoñito López, se basó más en los artistas informalistas, en tal y tal, ¿no? Y ella siempre anduvo buscando algún pintor realista que le pareciese especial y tal, y mira que en Madrid había, ¿eh? Sé que empezó, o sea, no sé, trabajó un tiempo con Matías Quetglas, un pintor realista, que está bien y tal, y en Artedero 81 vio mis obras, que no eran estas, eran otras justo anteriores, y se fijó y le gustaron mucho. Y quiso trabajar conmigo y trabajé 6 meses con ella y se murió al de 6 meses. Y ya con la socia, como empecé a cambiar de forma de pintar, pues Helga de Alvear me dijo que en fin, que si seguía, pues que bien, pero que si no, pues que me buscase otra galerista. Estaba hablando de códigos, bueno, estaba hablando de que aquella obra que está en la esquina, sobre papel, la separan 40 años en su ejecución y no la separa nada en su visión. Como os podéis comprobar, una cosa maravillosa que tiene el arte, y es una cosa que a mí me alegra muchísimo que Miguel haya tenido en cuenta siempre con este museo, es como la simultaneidad en la mirada de las cosas, porque aquello puede estar pintado por De Vries, pero estoy seguro, de verdad, y si no contradecirme, estoy seguro que ningún contemporáneo de Vries la va a ver. Nadie. Solo la va a ver alguien que sea contemporáneo nuestro. Solo. ¿Y qué quiere decir eso? Que la van a ver con el filtro que tiene nuestra mirada, que no es transparente ni es ingenua, Nuestra mirada está tamizada por todo lo que la cultura nos está diciendo de cómo tenemos que mirar, y en algunas ocasiones los artistas ampliamos un poquitín esa mirada, poco, porque dentro de toda la rueda de la cultura, de medios, televisión, etcétera, pues es como que yo siempre me he considerado que poco puedo ampliar, pero igual un poquitín, y a base de muchos poquitines, pues igual haces avanzar un poco la cultura. Os decía que aquella obra y esta se están viendo simultáneamente. Y el único espectador que las ha visto simultáneamente desde el principio soy yo. Entonces me vais a tener que creer todo lo que os cuente de ello. Cuando pintaba esta obra, y fijaros, todavía no he hablado nada de esto, y a lo mejor no da tiempo. Igual se solapa hasta las 6 de la tarde, pero bueno, os habréis traído un bocadillo, no pasa nada, ¿no? Y si os aburro, pues decís, oye, otro día hacemos la segunda parte. Entre aquella obra y esta, no sé, hay diferencias formales. Y hay diferencias como de una especie de intensidad visual. No quiere decir que una sea más intensa que la otra, sino que una tiene un punto como más de ensoñación, de luz, más vaporoso. Esto parece como que se ha pintado ahí como casi solo, ¿no? Y aquella es como quizá más dura. De hecho, hasta algún artista que está ahora en el museo pensó que era una fotografía. O sea, no incluso alguien, sino alguien de esto dijo, la foto, me decía, la foto esa que tiene. Digo, ¿qué foto? Digo, si eso no existe.
Como que no es una imagen del museo de tal. Y digo, no. Pensaban que era una imagen que yo había sacado justo antes de ponerse el suelo de aquí, ¿no? Y no. ¿Y qué es lo que estoy pintando ahí? Pues estoy pintando el tiempo que me separa de esta obra. Estoy intentando saber si soy capaz de andar en bicicleta otra vez y subir un puerto. Y estoy pintando en el suelo, no el mármol, no estoy intentando representar el mármol que había en el museo. No, estoy pintando las formas que aparecen en mis cuadros en los últimos 20, 25 años. Entonces, si os fijáis cómo están construidos estos reflejos, que casi son unas manchitas, que simulan, que están insinuando, me parece que están ahí, pero ya te das cuenta que es un suelo mármol perfectamente. Sin embargo, si os fijáis en estas de aquí, cada cuadrado del suelo está trabajado, o sea, como con 4 o 5 tonos, depende de la luz, cómo le da, pero en el fondo estoy haciendo como si fuesen dibujos de estas series de obras. Todas estas imágenes con formas tan orgánicas son las formas, digamos, que aparecen fractalmente en la naturaleza, que la naturaleza produce orgánicamente, ¿no? Son como una especie de diseño, de autodiseño, de autoorganización que tienen las cosas de la naturaleza. 40 años entre esto y aquello. 20 años entre esta y esta otra. Y 20 años entre esta y aquella. Esta está en el medio. Yo le agradezco profundamente a Miguel el haber hecho esto. Le agradezco profundamente porque ha hecho que se produzca algo que para mí es mágico. O sea, totalmente mágico y que era totalmente insospechado. Insospechado cuando hice esto, insospechado cuando hice aquello. Ni me imaginé que jamás iban a estar esta obra y esta juntas. Ni se me podía pasar por la cabeza. En el año 2000 fue cuando se hizo Gaur Emenorain. Miguel me llama un día y me dice: oye, Darío, quiero hacer esta exposición, no sé qué. Quiero que estés en la exposición, pero me gustaría que hicieses algo exprofeso para este espacio que tenemos aquí, en el que nunca se ha puesto una obra de arte. Para mí eso es un reto, eso es maravilloso. O sea, hacer algo para un sitio que no se ha hecho nunca nada, pues me parece magnífico. Y entonces, era un sitio que es muy estrecho. Y dije, bueno, pero yo soy de Bilbao, o sea, qué puñetas, o sea, y los retos así de tal. Y entonces Miguel dice, pues yo debía tener una exposición en la Sala Recalde, no me acuerdo si fue ese mismo año, y había una especie de pasillo que tenía como una especie de formas orgánicas que recordaban como capilares, venosos y tal, era un papel pintado. Y entonces Miguel pues me sugiere hacer como un papel pintado, una cosa así en toda esa zona, que igual se pueda ver desde la calle, tal. Bueno, dije, pues le voy a dar 2 vueltas. Y por aquel entonces estaba haciendo una serie de pinturas que yo denominaba las pinturas en negativo. Y llevaba un tiempo trabajando digitalmente. Comenzaba las obras en el ordenador y las continuaba bajo impresión fotográfica en el estudio. Eso empecé pues quizá en el año 90 y pico, en 98, 90... Bueno, en el 97, que es cuando compra Guggenheim las obras, ya aparecen unas imágenes fotográficas y son como de unos ojos. Yo no sé si habéis visto la exposición en la que estuvieron estas 2 obras en el Guggenheim en el año 2014. Se expusieron las 2 grandes, son 2 obras de 8,5 metros. En aquellas obras... no antes incluso que esto, ya utilizo en Nueva York, estaba viviendo en Nueva York, unas imágenes de ojos en movimiento que eran simplemente la cámara de fotos delante de un televisor en el que aparecía mi ojo a toda pantalla. Entonces, como el televisor parpadea, moviendo la cámara, pam, pam, pam,
aparecen esos ojos en la fotografía. Aparece como múltiples ojos porque es múltiples televisores. Si cogéis y hacéis la prueba en casa con un televisor antiguo, los modernos van tan rápido que ya hacen un haz de luz continuo, pero los antiguos parpadean. Y fíjate, me estoy dando cuenta de una cosa, estoy pegando saltos, pero que mis hijos hace poco, en una casa antigua que estuvimos, había un televisor antiguo que funcionaba. Lo puse y mi hijo el pequeño era, ¡jo, papá, se me va a destrozar la vista! Y claro, te ponías a verlo y dices, ¡jo, es que fíjate tú, las televisiones de tubo cómo parpadeaban comparado con las de hoy! O sea, no somos conscientes de todo esto, ¿no? Todo eso también afecta a nuestra mirada, ¿eh? La limpieza de las imágenes que hacemos con el móvil no tiene nada que ver con las diapositivas de hace no sé cuántos años. O sea, es como que nos han hecho una especie de, ¿cómo se llama esto?, de operación de cataratas, y nos han limpiado muy bien el cristalino, y entonces todo ahora es mucho más cristalino, en principio, pero bueno. Yo os decía, en el año 90 y pico comienzo a utilizar algunas imágenes fotográficas incorporadas a las pinturas. Es una utilización, digamos, bastante analógica de la fotografía, porque en el fondo hacer una imagen moviendo el brazo, bueno, pues es hacer una foto movida, lo que no debemos hacer nunca, ¿no? Movernos para sacar. ¿Por qué? Porque se ve el cuerpo moviéndose. Cuando sacamos una foto movida, en realidad estamos retratando nuestro cuerpo y diciendo, mi cuerpo se ha movido cuando he hecho esto. Al de poco tiempo de utilizar estas imágenes, yo recuerdo, fíjate, fijaros, la obra de Guggenheim, que tiene un fondo como muy fotográfico, está hecho con aerógrafo, porque todavía no existía la impresión digital de máquinas que imprimían digitalmente. Si no lo hubiese hecho digitalmente, esa obra tiene un fondo como de neuronas, una cosa así, que me lo casqué todo con un aerógrafo porque necesitaba una sensación fotográfica y tal que acompañase a las imágenes de los costados. Porque para mí lo fotográfico siempre ha sido importante. Y si os fijáis, esta obra tiene un punto fotográfico. Como tiene un punto fotográfico aquella y como tiene un punto fotográfico esta. Esta tiene un punto fotográfico tan claro como que es un negativo. Sí, pero es un negativo. Pero esto está pintado, esto es pintura. El otro es digital. Esto no es analógico, esto es pintura. Aquí hay pintura por toda la obra, pero está realizada como si de un negativo fotográfico se tratase. Cuando hoy si le digo a mi hijo el negativo fotográfico, dice, mi padre, ¿qué me habla? Mis hijos tienen 12 y 8 años. Dice, ¿qué me hablan del negativo fotográfico? Dices, pues mira, antes, si le sacas un negativo, tú sacabas fotos y cuando revelabas te daban esto. Y de esto tenías que elegir esta, y normalmente la cuestión estaba en que elegías todas porque no tenías ni zorra idea de lo que habías visto. O sea, dices, ¿esto qué es? Si no sabes ni qué es, ni quién aparece. Entonces nosotros estábamos acostumbrados, y de hecho poca gente tenía diapositivas porque además había que verlas como mal, era la copia luego en papel. Entonces la realidad quedaba plasmada en un trozo de celuloide que nos ofrecía un inverso de la realidad. Y era como un tanto fantasmagórico. O sea, cada vez que vemos un negativo es una cosa como fantasmagórica. Hay un libro de Roland Barthes, que es La cámara lúcida, que habla mucho de la fotografía, del puntum, de la relación con la muerte. Yo decía, a mí, ¿qué coño? Lo que me da sensación de relación con la muerte son los negativos de foto, o sea, que son como fantasmas. O sea, tú enseñas esto y dices, joder, ¿quién es este? Es como que ves, hay una cosa rara. Bueno, pero todo está como representado o reflejado al revés. ¿Os imagináis? Que sería curiosísimo, un espejo que cada vez que nos vamos a ver nos reflejase al revés todo, lo que es luz, sombra y tal. Sería muy curioso, ¿no? Bueno, pues para poder observar e intentar hacer una representación mental de lo que veíamos en un negativo hay que saber mirar eso. La gente que hacía retoques en las imprentas y tal tenían un callo sabiendo mirar negativos de mucho cuidado. Y mirar al revés, e imaginarse y crear algo al revés requiere un grado de abstracción muy grande. Yo para pintar esto, todo el rato, ya empezando digitalmente en ordenador con estas formas, tenía que imaginarme todo al revés. Lo que es sombra, claro, lo que es luz, oscuro, lo que es rojo, tiene que ser un verde turquesa azulado. Todo me lo tenía que ir imaginando al revés.
Y para mí estaba haciendo algo muy abstracto, que iba a tener un reflejo muy real. O sea, estoy haciendo una especie de cosa paradójica, ¿no? Que es como muy contradictoria entre algo que para mí es muy abstracto, pero no un abstracto formal. Me estoy refiriendo más a una abstracción. ¿Te ha sonado el móvil? No, ha sido una cosa que se ha caído. Ah, no era el móvil. No. Pues la abstracción, en este caso, para mí no está en el objeto, sino está en el sujeto que mira. Si yo no digo nada y os digo, ¿esto os imagináis cómo sería si lo damos toda la vuelta? Si lo revelamos. Pues es aquello que se ve allí, lo que está, que está iluminado. Ahora, como hay demasiada luz, no lo vemos, pero es aquello de allí. Para mí, digamos, a mí los términos de pintor abstracto, todas esas etiquetas me han traído siempre un poco sin cuidado, ¿no? Porque siempre he hecho lo que yo creía que tenía que hacer con el código que tenía que utilizar. Y en este caso, esto es muy fotográfico y esto es muy fotográfico. Para mí no os penséis que hay una excesiva diferencia. Bueno, formal sí que puede haberla, pero, dentro de, no sé, es como si dices, ¿qué hacías tú cuando tenías 23 años? ¿En qué pensabas? ¿En qué tal? Claro que han cambiado muchas cosas de lo que pensaba yo de la vida y tal, pero quieras que no era la misma persona la que estaba aquí. Y yo siempre he sido muy auténtico, demasiado auténtico. Eso a veces no es bueno. Hay que ser un poco más zorro y representar más papeles que intentar, digamos, como ser coherente con lo que uno piensa, ¿no? Estas obras se exponen, realizo estas obras, estaba hablando de cuando Miguel, fíjate, no me he perdido mucho, voy dando ahí como chan, slalom. Cuando Miguel me dice aquello, pues a mí lo del papel pintado, pues yo que sé, me parecía un poco una tontería. Y entonces digo, bueno, voy a sorprender y voy a hacer una de bilbaíno, ¿no? ¡Hala! Y entonces, pues se me ocurre hacer estas obras, que en principio iban a ser 2, pero salieron 5, aquí 4. Salieron 5 y digo, y esto lo que quedaría genial es hacer 5, ¿cómo se dice? Perdón, lo de la fotografía, 5 copias de revelado, pero que abarquen al que mira, que sean un tamaño como grande, ¿no? Y digo, las vamos a hacer en 2,50 por lo que tenga, eso no me acuerdo las medidas. Y digo, y además, lo que estaría bien es que quiero también un poco hablar de que nuestra mirada es fragmentaria y que las obras al final no son la foto, porque estamos muy acostumbrados a los cromos. Pero a mí me fastidia mucho esa manera de mirar, ¿no? De los cromos. Las obras no son cromos, que las puedes mirar en un libro no. La relación con lo real, de tu tamaño, de la distancia a la que miras, es súper importante para crear la obra, porque el que mira, el espectador, el observador, es el que termina la obra al final, ¿no? Y hay una construcción que el espectador hace. Y para hacer un poco de... no sé si es de didáctica, bueno, no, didáctica no, porque no tiene nada de didáctico, pero para ser un poco, tomar un poco una toma de conciencia de esto, de lo que estoy hablando, quise hacer unas obras que no se pudieran completar con una sola mirada, que fuese una construcción de una serie de miradas que al final imaginasen en la cabeza del que mira qué era aquello. ¿Qué quiere decir? Que parece como un poco enrevesado y tal. Que cuando vemos a una persona, y ahora pensamos en cualquier persona que no esté aquí, y si no está y ha desaparecido, mejor, al final no nos estamos quedando con una foto de esa persona, nos estamos quedando una foto de una vez que nos acercamos, una vez que le olimos, una vez que le besamos, una vez que le pegamos, una vez que le abrazamos, una vez que nos metió el dedo en el ojo. Todas esas cosas, todo esto es metafórico, por supuesto, nos hacen construir
las cosas. A la gente no la recordamos una foto, qué triste. Si solo recordásemos a la gente una foto, podemos recordar a una persona que no hemos visto nunca, de un antepasado y tal, porque nos enseñan la foto. Pero qué sé, yo recuerdo a mi padre con un montón de cosas. Hoy aparece en el correo un texto que he escrito en el suplemento de esto, que en realidad está dedicado a mi padre. Cuando traje aquello, recuerdo la cara de Miguel, lo ve aparecer y dice, ¿y esto qué es? Y digo, mira, estos son, y le explico lo que he hecho. Bueno, claro. Aquello se me ocurrió hacerlo en cristal, porque tenía que tener una luz y que se viese desde la calle. Se veía, por un lado, porque en esta complejidad de miradas que quería hacer manifiesta, quería que la obra, incluso vista de un lado, se viese de una manera, visto de otro, se viese de otra. Es decir, era un poco como si Alicia atravesase el espejo. Entonces, de noche se veía porque los focos del museo daban luz a los cristales. Esto estaba impreso en un cristal de seguridad. Estaba hecho como una especie de acetato muy fino y puesto entre dos cristales que se construían metiéndolos en un horno. Era una cosa muy complicada. Estaban hechos además en dos partes, o no había hornos tan grandes para hacer las dos imágenes y tal, bueno. Y había que sujetar aquello que pesaba, no sé si 100 y algo kilos cada uno, con unos marcos de hierro, pues bueno, que era lo único que era factible en aquel momento, y todo aquello era como muy tocho de sensación. Pero bueno, la idea ahí estaba. Había 5 y uno sobresalía del muro, con lo cual se veía también desde lejos dentro del museo y se veía muy bien. El resto ya te tenías que acercar. Entonces no había manera de aprender todo aquello de uno, que a mí me parecía fascinante. Es decir, que ver esto, ver que de esto sale aquello, que de lejos se ve de una manera, de cerca se ve otra, luego hay otra que es como demasiado cerca, que estás dentro de un pasillo y entonces ya es como que te está como abarcando todo ello. Bueno, pues yo quise hacer un poco como esta especie de oda a la mirada, la construcción de la obra contemporánea, y qué pedante ha quedado eso de oda a la mirada. Y bueno, así surgió, digamos, esta pieza que pasó a ser colocada allí. Sufrió, así como esta, le ha estado dando la luz, y es lo que tiene la pintura, que tiene esta larga vida, pues aquello que era digital se terminó como fastidiando con la luz. Se fue degradando poco a poco, y hace, no sé si fue 2 años o algo así, bueno, María José de Restauración siempre me decía que quería abordar un proyecto de restauración contemporánea de una obra que era digital, porque se había degradado, se habría ido midiendo la luz y el color a través de la luz que incidía en las obras, y que quizá hoy habría medios para rehacer aquello de una manera más efectiva. Y bueno, pues gracias a Iberdrola, al patrocinio de esta obra que se restaura tal, decidimos, y a Estudios Durero, oye, había un sistema de retroiluminación, de meter luz dentro y tal, que bueno, iba a hacer que cambiase la obra en cierta medida, pero no su esencia. Y entonces, para colocarse en la pared aquella, ya no podían ser 5, porque no quería meter 5 más pequeñas, porque para mí era importante el tamaño que tenía cada una, y pasamos a sustituir una y reordenarlas, y quedaron 4, que son las que se han estado viendo, y curiosamente, yo cuando veo de noche las piezas desde aquí, me da la sensación de cuando veía aquello revelando en el ordenador. O sea, la imagen es tan fuerte, tan potente, no sé, me recuerda también al barroco. O sea, son como obras de no sé, es que es una cosa que me parece, está mal que lo haya hecho yo y lo diga, ¿no? Pero me parecen fascinantes. Y bueno, no sé, estoy hablando mucho. Si queréis, no sé, igual os apetece preguntar cosas más banales y más así tontas y eso, porque de ahí saldrá también algo que se me... No sé, es como vamos de tiempo. Voy a beber un poco, porque estoy... A mí me gustaría apuntar de las coincidencias felices de la sala a la columnata de Mandelier. Sí, porque no hago más que hablar de mí, es verdad. No, es verdad, y el punto de vista que tenemos ahora mismo hacia otra columnata. Eso es. Hay una... en el móvil el otro día enseñaba que hice un pequeño vídeo de... esto es para Instagram y tal... Y
hice una pequeña trampa para que se viese, porque bueno, es fascinante, digamos, la confrontación con Debries. Y luego el ritmo que tiene a mí me parece un acierto total. A mí si me hubiesen preguntado con quién me gustaría estar, hubiese dicho con otro. Pero bueno, se le ocurrió a Miguel y claro, digo, pues vaya, al principio cuando me lo dicen no caí. Y de repente hago así y digo, oye Miguel, fíjate, si tienes, es como lo de las columnas. Y Miguel es como, este está tonto, o sea, ¿por qué te crees que se me ha ocurrido? Pero está muy bien, digamos, porque es como otro cruce de mirada del museo, y en todo esto de lo que estoy hablando, de cómo construimos las cosas, de cómo se termina construyendo en nuestra cabeza, dices, es que es lo que está pasando también con esto. Esto no es Darío Urzay y Debries, esto es la confrontación de dos artistas de una manera contemporánea que se le ha ocurrido a un señor que se llama Miguel. Y se le ha ocurrido esto porque él está en su cabeza estableciendo cruces de miradas, construcciones, etc. Y esto me parece súper interesante. Y entonces, estaba diciendo, aquí había un vídeo. Aquí hay una imagen que lo que hay es, claro, es un vídeo, bueno, es igual. Hay una primera imagen que saco una foto lateral para que se refleje en el frontal del museo todo esto. Pero para hacerlo más cuadro, lo que hago es rectificar la perspectiva de la foto y lo que está fugando lo enderezo y entonces parece que eso está reflejando esto que está enfrente. Que es como una cita a eso también. O sea, es decir, para el que venga a ver luego la exposición, pues es como, no sé, un poco una referencia a lo que hay dentro y tal. A mí me gustó mucho también el ritmo que hay con el libro este que está aquí en la vitrina, porque se establece también un ritmo como ta de cosas, de fragmentaciones que se están viendo individualmente, pero corresponden a un todo. Esto no corresponde formalmente con la continuación de un edificio aquí, pero da igual, es una continuación, eso no corresponde, de repente se ve una forma que continúa del uno al otro, pero son independientes cada toma, pero corresponden a un mundo, a un mismo, como fragmentos, como si hubiese estado en un paisaje y cojo de una cosa, de un lado, de otro y tal. Debries hace lo mismo en sus libros, está ofreciendo, estaba bebiendo, perdón, se me olvidó. No sé si queréis preguntar alguna otra cosa, si tenéis alguna curiosidad así de... A ver, lo que yo estas horas las comenzaba digitalmente. En estas primeras obras ya existían las máquinas que imprimen, las impresoras de gran formato, pero era hipercarísimo el conseguir. Este tamaño no sé si se hubiese podido hacer. Esto hubo que pasarlo del ordenador al soporte con papel fotográfico. Porque todavía, y había que hacer un internegativo, es decir, que lo gracioso del caso, hoy en día no, hoy iría directamente de la máquina y lo que tengo en el ordenador, pomba, pasa aquí. Pero yo tengo los negativos de esto, y al hacer los negativos se ven como muy velado aquellas imágenes, y eso lo necesitaban para hacer la copia, el pasarlo a papel. Cuando ya lo tengo en el estudio, protegía la superficie con unos barnices muy fuertes que protegiesen la base fotográfica y esa imagen para poder empezar a utilizar pintura, que es pintura que mediante procedimientos artísticos, etcétera, no sé qué, pues bueno, pues de imagen, da esa sensación de tridimensionalidad, pero parten de reacciones físicas, de cosas que no se mezclan entre aceite y agua, de cosas así que crean una especie de burbujas y que luego el agua se evapora y entonces queda el rastro de algo y tal. Pero en este caso hay pintura, en lo que está luego revelado ya no hay nada. Entonces hay también una serie de reflexiones sobre la imagen, la construcción de la imagen, la fotografía, la realidad de la fotografía, qué es lo real, qué es más real esto que lo que parece más real, que es aquello, porque estamos acostumbrados a que vemos las cosas de una manera, pero eso es muy cultural.
Entonces, esto es más real para mí, entre comillas, más físico. Tiene más reacciones físicas que aquello. Aquello es una imagen que tiene su realidad propia, porque hoy en día también vemos cantidad de cosas en televisión, en los medios, que son pura imagen. La realidad de las cosas actualmente se solapa con la imagen de las cosas. Es una realidad y su imagen a veces se solapan. Y fijaros qué problemas da a veces con los selfies estos que se hacen los adolescentes en aplicaciones que se ven maravillosos y tal, porque están poniendo su imagen y están solapando con la realidad que quieren o que les brinda un programa de cómo quieren que sea su imagen, ¿no? Maravillosa de no sé qué, y eso crea unas frustraciones luego totales, ¿no? Porque no aprendemos a que la sociedad nos está diciendo que nos está obligando a mirar de determinadas maneras, ¿no? A mí que conste que me gustan mucho las preguntas así que parece que son muy tontas de qué comes, qué has comido ayer, qué tal, porque a veces yo en Instagram me gusta mucho poner cosas que no son obras. O sea, me gusta poner, yo qué sé, ayer tenía una paloma comiendo en la mesa que me vino y estaba picoteando y me hacía una gracia la paloma y la tía así que se vaya y me decía, Tararí, que te vi, ¿no? Y seguía ahí picoteando y tal, ¿no? Y de repente empecé a hablar con la paloma y esto y tal, y ella y seguía comiendo. Y había, fíjate, estaba sacando una imagen de justo antes de una araña pequeñita que había al lado del plato en la mesa y saqué una imagen y me acordé de la escultura de Louis Bourgeois, del Guggenheim. Digo, mira la araña y tal. Vino la paloma, oye, lo primero, taca, se zampó la escultura de Louis Bourgeois. Pero digo, hay una cosa que sí es verdad, no es broma. A mí me gusta mucho saber, me gustaría saber, por ejemplo, cómo son detalles de vida cotidiana de cosas que no se ven en las obras de cantidad de artistas. A mí es lo que más me gustaría saber. Porque ¿qué programa le gusta de televisión? ¿Qué no sé qué? ¿Qué come? ¿Qué manías tiene? Porque creo que me voy a pensar luego como artista y digo, ya sé por qué está haciendo esto. Es que ahí te da unas claves y quita todo lo que tiene más de, no sé, de pose, de... Pues ahora que ha empezado a hablar de esto, yo le he escuchado que trabajaba con Instagram, o sea, que tenía una cuenta en Instagram. Yo tengo una cuenta en Instagram, sí, ahí se puede ver... Me imagino. Entonces yo le preguntaba cómo fue que decidió estar en esa cuenta de Instagram, o qué le pareció. ¿Qué por qué? ¿Qué le pareció para ir a esos medios de expresión? Ya, bueno, pues porque... ¿Sabes por qué abrí la cuenta de Instagram? La abrí hace un año. Creo que fue julio o agosto del 2021. Y fue después de darme el premio Gure-Artea. Y entonces me di cuenta que me habían dado el premio Gure-Artea en el 82 y que yo, llevaba haciendo cosas desde el año 79 y dije, la gente de hoy en día que tenga 30 y pico años no tiene ni idea qué he hecho yo en mi vida, o sea, no tiene ni idea. Y se me ocurrió poner eso para decir, y si os fijáis en la cuenta de Instagram y vais al principio de todo, porque tiene bastante 500 cosas, igual he puesto, voy poniendo de cada año, 1989, 1990, 1992, por ejemplo, pues vivía en Nueva York. Yo estaba en Nueva York, hice no sé qué. En el año, hoy hablaba en lo del correo, escribo un texto y digo, en junio de 1991 recibo una carta de mi padre con una noticia del correo que dice que va a haber un Guggenheim en Bilbao. Un año después, en junio, abre Guggenheim en Soho. Y un año después, en el 93, en junio, expongo enfrente de Guggenheim en una galería. Hoy en Soho, donde estaba el Guggenheim, está una tienda de Prada. Y donde expuse yo está el Museo de los Helados, que era un edificio de 2 plantas, una galería estaba muy bien, pues ahora hay un Museo de los Helados, ¿no? Entonces dices, todas estas cosas... A mí me parece que alguien que quiera saber de mi vida, dijo, ¿qué hacía este tío entonces? ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hacía allá? Porque todo es demasiado... Vivimos una especie de presente continuo. Todo el rato es como... Lo que se ha hecho ayer ya se ha olvidado. Lo que se ha hecho anteayer ya no hay. Hay poco criterio museístico, no sé, es como más de... Y no digo por esto, precisamente al revés. Digo, hay más de espectáculo
que de criterios a veces de creación artística. Son más los números los que importan, que a ver, que es normal también. O sea, si tú vas a pedir una subvención o quieres que destinen tanto dinero a este museo, tendrás que enseñar, pues este museo tenemos 8 visitantes y este otro tiene 80.000. Y dices, coño, vamos a darle tal, ¿no? Entonces necesitamos los visitantes. Pero con propuestas inteligentes se pueden tener visitantes, ¿eh? No hace falta hacer espectáculos solo. Sí, yo te quería preguntar. Si tenías el estudio en Bilbao, ¿qué estabas haciendo ahora? Tengo el estudio en Sarrico, cosas del destino, porque a mí me pasan siempre cosas muy raras. Cosas del destino, el estudio lo tengo justo enfrente de donde estudié 5 años y di clases 5 años. Pero no he buscado, fue que hace 20 años pues había venido de vivir de Nueva York y necesitaba un estudio y estuve en Alameda de Mazarredo, en unos edificios que hay industriales. Pues bueno, alquilé un espacio para 3 meses, 4 o 5. Aquello se fue complicando porque entonces tenía muchas exposiciones aquí y allá y me tiré, no sé si fueron 2 años pagando un dineral cada mes, hasta que dije, me tengo que buscar un sitio, quiero comprar un sitio, porque si ya en Nueva York en 8 años que viví me gasté un dineral en estudio y casa, digo, no se trata el resto de tu vida, que por lo menos quiero tener un sitio que sea mío. Y miré es que la historia la voy a contar porque es preciosa, es que es muy bonita. Fui hay un almacén de fotografía donde está el de ella y ¿cómo se llama esto? En Bolueta. Un gran almacén, un almacenista que surte de productos fotográficos y tal a tiendas de Bilbao. Es un mayorista, bueno. Y pues bueno, de vez en cuando me decía, oye, se va a presentar no sé qué cosa, ¿quieres venir a verlo? Vale. Y un día me manda un mensaje diciéndome que se va a presentar la última cámara de Hasselblad, que son unas cámaras pues carísimas, súper profesionales y tal, una cámara que valía 4 millones de pesetas. Vale, pues voy a ver la presentación, era a las 5 de la tarde. Y cuando voy nos dice el señor a 10 personas, así que estábamos, que se iba a retrasar porque el representante de Hasselblad había tenido un contratiempo y iba a llegar 1 hora tarde. Bueno, pues me voy a la calle y entonces fumaba como un carretero y nada, estaba allí esperando y nada, me fijé que en una columna había un cartel de edificio comercial allí en Bolueta. Y digo, pues mira, como ando buscando y tal, voy a llamar al teléfono. Era una inmobiliaria de Bilbao que nada, se plantó en 2 patadas con el metro en esto y me enseñó un sitio industrial que me gustó, pero me parecía un poco oscuro y luego no se me daba como pereza Bolueta, era como que conmigo no tenía nada que ver y tal. Vino el representante de Hasselblad, nos enseñó la cámara, este era un hombre pues de, no sé, tendría 50 y pico años o 60, lo que sea, y nada, me marché a casa después de esto y ya en casa me picó el gusanillo y empecé a mirar en internet a ver sitios comerciales en Bilbao. Y caí en uno, en Sarrico. Y digo, oye, Sarrico para mí era como, pues había estudiado allí y tal, va, como un sitio. Y en Sarrico, ¿dónde puede haber un local comercial? Qué raro, ¿no? Como industrial o no sé qué. Quedé con la señora de la inmobiliaria, fui a verlo, me lo enseñó y efectivamente era en un edificio que estaba allí al lado de la universidad, que era donde está el estudio. Era un edificio que yo vi construir en su día cuando empecé Bellas Artes. Y como esta encuesta tiene una altura muy rara, las lonjas, entonces tiene 5 metros casi. Entonces estás dentro y te parece que estás en un sitio industrial y sin embargo estás a 2 patadas de esto. Y digo, ojo, esto es magnífico. Tenía un precio estupendo, eran 200 metros cuadrados con como 2 oficinas de sobreplanta porque era tan alto. Y nada, me metí de cabeza, era como la cueva del lobo, pero bueno, le vi unas posibilidades de abrir ventanales de cosas y tal y me metí en el lío. Y hablando con la señora, me dice, pues sabes que a mí me gusta mucho el arte también. Y digo, así, pues qué bien. Sí, sobre todo la fotografía. Anda, mira, qué curioso, que te gusta la fotografía. ¿Y qué es? ¿Porque te gusta hacer fotos o has estudiado fotografía? No. Es por mi marido. ¿Ah, sí? Y dice, sí. Es que mira, mi marido es el representante de Hasselblad. Y yo, los pelos como escarpias. Y digo, yo le he conocido a tu marido ayer. Y yo en la telepatía creo, o sea, yo estoy seguro
que este hombre o esta señora o algo me mandaron una imagen de este sitio a donde tenía que ir, porque a mí me pasan muchas veces en la vida cosas de estas, de ir a un sitio y encontrar una cosa y decir, pero si esto no me lo has enseñado, si no sé qué, y decir, es que, ¿por qué he venido yo a esto? Y es lo mejor que tenías, no sé, o sea, me han pasado cosas muy raras de estas, de ir en un ascensor en Nueva York cuando vivía en Crosby Street. Y estaba con una novia que tenía entonces, en agosto, entramos en el ascensor con un señor con una caja marrón de un papel de embalar de ese color. Y no me digas por qué, le digo, en agosto. Le digo, ¿qué? Santa Claus, ¿eh? Y me dice el señor, sí, ¿cómo lo sabes? Y yo, como diciendo, ¿qué he dicho? Y me dice, hay un disfraz de Santa Claus dentro. ¿Cómo lo has sabido? Está dentro de una caja de cartón y envuelto. Y le digo, no tengo ni idea, pero yo creo que este señor me estaba mandando una imagen de esto. Sí, es verdad, sí, es que creo que los artistas, como que hay algo del cerebro, que no es muy normal, y que tiene la capacidad como de... Yo no sé si es como de predecir... No sé, es algo como de... No sé, a veces pienso, ¿no?, con cosas que he hecho que luego, me ha dado sensación como que estaba fotografiando el futuro. Porque en realidad, haciendo estas obras, la realidad a las que correspondería el positivo de esto, es una realidad que cuando yo estoy haciendo esto no ha pasado antes, como en una foto. Está en futuro, tengo que revelarlo para saber a qué realidad corresponde esa aquella. Pero eso está en futuro, estoy fotografiando un tiempo de futuro. Y en eso me separo de lo que habla Barthes, de la cámara lúcida, que siempre tiene relación con la muerte, porque siempre habla de un momento mori, de un momento pasado. Y digo, no, yo hablo de un momento futuro, de algo que va a pasar, ¿no? Que quizá también tiene que ver con el desaparecer, ojo. Porque es un momento del que no se sabe nada. No tenemos, lo único que podemos tener es imágenes. Antes del cielo también solo había imágenes. Hoy en día ya tenemos más imágenes porque la NASA ha ido a tal y ya, pues no... Y a mi madre muchas veces le discuto, que digo, oye madre, que desde la NASA... O sea, del infierno no hay imágenes, pero del cielo sí. Sí, sí. ¿Qué es lo que te hizo pasar de eso y de ahí a ahí? Pues son 20 años. Pues en 20 años pasaron muchas cosas. Después de esto hubo unos balbuceos de 2 o 3 años en los que me dediqué a hacer una especie de fichas de trabajo con ideas, porque no terminaba como de arrancar, y de aquellas fichas de trabajo comencé una serie de obras que eran como tenían que ver con el congelamiento. Formalmente se podía parecer un poco a cosas más del momento, más expresionistas, más así, pero eran obras pintadas con encáustica, que tenía que darles fuego para poder trabajar, y cuando se acababa el fuego era como, para mí era trabajar con hielo, era como si estuviese trabajando con hielo. Que luego tengo algunos vídeos hechos con cosas descongelándose, hechas con hielo, que no se conocen, de años después, de hace 3 o 4 años o 5. Pero para mí el cambio que se produce así más importante es, en el 87 yo me marcho a Londres, porque en una exposición que tengo en Madrid, mi primera exposición individual en Madrid. Aquella fue una exposición curiosa, porque dio pie a que conocías el Palacio de la Moncloa. ¿Por qué? Por fecha de tanto Guggenheim, tanto tal. Bueno, pues cuando hice aquella exposición en el año 87, venían los Trustees del MoMA de Nueva York a España, y para recibirles, Carmen Romero se le ocurre hacer una exposición en el Palacio de la Moncloa con un grupito de artistas, que eran 28 artistas. Y recuerdo que vino Carmen Jiménez, que era como un poco asesora de exposiciones o de esto del gobierno, y eligió cosas que vio por ahí en ese momento. Y yo era mi primera exposición en Madrid, a mí no me conocía a Carmen Jiménez y le gustó mucho lo que vio, y decidió meter de aquí pues a Chomin Badiola, a Ángel Vados, a Pello Urazu y a mí. Y estuvimos en el Palacio de la Moncloa y coincidimos en el Palacio de la Moncloa con esto, y hace poco encontré un catálogo que hay con la obra que estaba allí de esto, ¿no? Entonces,
estaba contando esto, que es otro salto de estos que doy, y yo me marché a Londres después de aquello, en el 88, porque en aquella exposición también hubo una señora, Delfina Entre Canales, que iba a montar una fundación en Londres para artistas, y iba a empezar con 10 artistas. Y yo ahí estuve con Chomin Badiola de aquí, pasando y tal. Y en Londres es cuando ya se produce, como empieza a ver el cambio que ya ha conducido a lo que he hecho, con pequeñas variaciones, con tal, pero bueno, más o menos un segundo cambio se produce ya en Nueva York, y ya los últimos 30 años o 20 y tantos años son este tipo de obras con resina y tal, que son las últimas, porque ahora quiero, digamos, volver a un medio más tradicional. Estoy empezando a pintar con óleo, con pastel, sí, pero no con más realismo. O sea, tienen que ver, tampoco me extrañaría que me salga algo de esto, ¿eh? No tengo ningún inconveniente en poder hacer algo así, si lo necesito por mi guión personal, ¿no? Pero quiero volver a utilizar más, ver qué soy capaz, por ejemplo, con pastel. Un medio que parece tan caduco, tan no sé qué. ¿Qué soy? Tan ñoño, eso es. Para mí está losada ahí con los pasteles. O sea, siempre nos viene a la imagen como ese tipo de obras más... Hombre, está de gas, pues que cambia un poco, ¿no? Pero, ojo, las últimas cosas que estoy haciendo tienen un punto curioso, la verdad. Tú, Miriam, que has estado viendo, ¿te acuerdas los dibujos? Sí, bueno, estabas trabajando con carbón. Sí, pues desde tu visita a ahora, pues ¿qué ha sido esto? Desde el verano, más o menos, tú estarías en mayo, no sé, por ahí, o yo qué sé, no me acuerdo cuándo se falleció, o abril, bueno, no sé. Pues hay unos meses de impasse y tal, pero este verano empecé y bueno, pues llevo hecho unos 200 dibujos, la mayoría son pequeños, tipo DIN A4, igual alguno más grande y tal. Y empezó alguna pequeña pintura sobre madera ya y tal, pero estoy utilizando carbón, pastel y humo. Una cosa muy extraña. Y de ñoño no tienen nada. Ya verás. Un día te los voy a enseñar. Así que si hay en algún momento dado que alguien quisiera visitar el estudio, se podría llegar a organizar en algún momento dado una visita, porque quizá preferiría no estar en plena batalla, porque ahora no me perturba mucho, pero cuando no hay nada... Tiene un punto que es curioso también de ver. Pues yo creo que tomamos la palabra. Sí. Una futura sesión en tu estudio. Pues nada, pues cuando sea vamos hablando y un día os digo, oye, si queréis un día, organicemos algo. Bueno, no sé, si tenéis algo más, si tenéis ganas de ir a esos a comer ya. Si... Muchísimas gracias, Ariel. A vosotros por venir. Y ya está.